Hola chicos, ¿cómo están? Hoy estamos en el día número 2 de la semana 27. El día de hoy, la actividad del día de hoy será con el siguiente título. ¿Cómo crece una planta en el agua? ¿Cómo crecerá, no? Y esta actividad lo desarrollaremos en el área de ciencia y tecnología. Muy bien, miren, acá nuevamente está el título de la actividad del día de hoy. El día de hoy, chicos, ¿qué vamos a hacer? El día de hoy indagarás acerca del comportamiento de un pequeño ecosistema en el que identificarás los componentes abióticos y los componentes bióticos y su funcionamiento. Muy bien, entonces eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Pero recuerden que toda actividad tiene una meta, ¿no? ¿Cuál es el propósito del día de hoy? ¿Qué es lo que tenemos que lograr? A ver, formular posibles hipótesis y un plan para una indagación. Esta es nuestra meta del día de hoy. Entonces, van a formular sus hipótesis y un plan para hacer una indagación. Para comenzar, leamos a ver qué información nos dice acá. Hay plantas locales que usamos frecuentemente en la casa, ya sea en la cocina, como alimento o sazonador, con fines medicinales o con fines también decorativos, es decir, como adorno en algún espacio de la casa. Algunas de ellas se cultivan en la huerta, en macetas o incluso en agua. Miren, acá nos está dando alguna información acerca de las plantas, ¿no? Para qué momento lo usamos y también dónde se pueden cultivar un huerto, en macetas o incluso en el agua. Ahora te planteamos algunas preguntas. ¿Qué plantas alimenticias o medicinales de tipo herbáceo, es decir, hierbas, son comunes en tu localidad? A ver, vas a responder esta pregunta. ¿Sabes el uso que les da? A ver, ¿para qué usarán estas plantas medicinales? ¿Conoces casos en los que se hizo crecer algunas de ellas en un vaso de agua? A ver, ¿conoces casos en los que se hizo, en la que hiciste crecer o hicieron crecer algunas de estas hierbas en vasos de agua? Ah, muy bien, entonces vas a contestar estas preguntitas en tu cuaderno o en las hojas que vas trabajando. Ante estas preguntas, ahora te presentamos la pregunta de indagación. Es lo que vas a tener que tú indagar para poder saber dar respuesta a esta pregunta. ¿Cuál será esa pregunta? Dice acá. Pero para ello te voy a mostrar estas dos plantitas. Vamos a ver cuál es la pregunta de indagación. ¿Cuál de las dos plantas crecerá más? ¿La que se cultive en agua neutra o la que se cultive en agua acidulada? Tú me preguntarás cómo es agua neutra y cómo es agua acidulada, para que puedas saber dar tus hipótesis, ¿no? Vamos a ver. Imagina esta plantita. Dice acá, esta planta se ha cultivado en agua neutra. ¿Cuál es el agua neutra? Del caño. Ese es el agua neutra. Y aquí está una plantita que ha sido cultivada en agua acidulada. ¿Ya? Esta ha sido una plantita que ha sido ahí, ¿no? Pero ¿cómo es el agua acidulada? Es agua con gotitas de vinagre. ¿Qué nos dice acá? El agua acidulada es agua con un toque de ácido añadido, que puede ser también con jugo de limón o vinagre. A eso cuando se le agrega el limón o el vinagre, se le llama agua acidulada, cuando uno de ellos dos. ¿De acuerdo? Ahora, esa es tu pregunta de indagación. ¿Cuál de las dos plantas, o sea, cuál de las dos crecerá más? ¿La que se cultiva en agua neutra o la que se cultiva en agua acidulada? A ver, ¿cuál de las dos crecerá más? A continuación, vas a hacer lo siguiente. Ahora escribe tus hipótesis para la pregunta de indagación. ¿Cuál era esa pregunta de indagación? Lo acabamos de saber, ¿no? ¿Cuál de las dos plantas crecerá más? ¿La que se cultive en agua neutra o la que se cultive en agua acidulada? Tú vas a dar tus posibles hipótesis, ¿no? ¿Y qué serán las hipótesis? Recuerda, la hipótesis son tus posibles respuestas, porque aún no podemos saber la respuesta a esta pregunta y estás planteando tus hipótesis, ¿no? Para ver qué crees que podría ser, cuál de las dos plantas crecerá, ¿de acuerdo? Crecerá más que la otra. Entonces vas a dar tu respuesta si será en el agua neutra o el agua o la que se cultive en la agua acidulada. Tus ideas son muy importantes. Recuerda, al dar tus hipótesis, esas ideas son muy importantes.
Recuerda que tu hipótesis debe ser validada mediante un experimento. Para ello necesitarás hacer tu plan de indagación. Es decir, para que compruebes que tu hipótesis es verdadera o es falsa, vas a tener que hacer un experimento. Vas a hacer entonces tu experimento. Muy bien, entonces ya escribiste tus hipótesis, ¿no? Tu posible respuesta a esa pregunta de indagación. Ahora, ¿qué vas a hacer? Formulación de tu plan de indagación. ¿Pero qué será ese plan de indagación? ¿Qué nos dice? A ver, para formular tu plan de indagación, deberás tener en consideración que se trata de planear el experimento. Ah, mira, entonces ese plan de indagación es planear el experimento. ¿Pero para qué vas a planear ese experimento? Este experimento te va a permitir demostrar si tu hipótesis que has mencionado, que has escrito, es verdadera o es falsa. Entonces, este plan te va a ayudar a comprobar esa hipótesis. Por ejemplo, a ver, si tu hipótesis se expresa de la siguiente manera, de repente esta es tu hipótesis, ¿no? Si cultivamos una planta en agua neutra y otra en agua acidulada, la planta cultivada en agua neutra crecerá más. Este es un ejemplo de una hipótesis, ¿no? Entonces, con esa hipótesis que tú has escrito, el plan de indagación te va a ayudar a través de ese experimento a comprobar si esa hipótesis es verdadera o es falsa. Recuerda, tu plan de indagación tendrá un objetivo que responderá a la pregunta: ¿qué buscas comprobar? ¿Qué quieres comprobar? Si tu hipótesis es verdadera o es falsa. Eso es lo que tú quieres comprobar, ¿no? Para que ya puedas dar tu respuesta final. O la pregunta: ¿cuál es tu predicción, suposición o pronóstico? Muy bien, entonces este plan de indagación con ese experimento te va a ayudar a comprobar esa hipótesis. Para que pongas en práctica ya el plan de indagación, es decir, tu experimento, vas a seguir los siguientes pasos. ¿Cuál será? Primero, preparación de la muestra. Luego, el montaje del experimento. Y último, el proceso. Para ello, necesitas estos materiales. Las dos hierbas que te pedí el día de ayer, los 2 vasos y el vinagre para que sea el agua acidulada. Muy bien, entonces, ¿qué empezamos? Preparación de la muestra. Vamos a empezar entonces con la preparación de la muestra. ¿Qué es lo que se hace? Primero, corta los tallos con hojas de la planta, cuidando que el corte sea unos centímetros por debajo de la primera hoja, viendo la planta de abajo hacia arriba. Es decir, de abajo hacia arriba vas a ir cortando todas estas hojas que están en el tallo, ¿no? Vas a cortar esas hojas y cuidando unos centímetros de la primera hoja, ¿de acuerdo? Paso número 2. Quita con cuidado las primeras hojas de manera que cuando la planta esté sumergida no haya hojas en el agua. Es decir, vas a sacar con cuidado estas primeras hojas, las que están arriba, para que de esa manera estas hojas no sean sumergidas en el agua donde tú vas a poner esa planta. Número 3. Deja que se seque durante 2 horas donde se ha cortado el tallo. Es decir, vas a dejar secando esa planta. ¿Cuánto tiempo? 2 horas. Luego, el paso B, el montaje del experimento. ¿Qué es lo que vas a hacer primero? Número 1, coloca una de las 2 plantas en un vaso con agua. Acá está. El agua de aquí va a ser neutra. Vas a colocar ahí la planta. El agua neutra recuerda que es del caño o agua manantial, sin ningún agregado, es decir, agua sola, ¿no? Y marca el vaso con una etiqueta con la palabra neutra. Tú vas a identificar este vaso con esta etiqueta que es neutra. Tú ya pusiste aquí el vasito, ya pusiste la plantita. Ojo, mira, la hoja no choque el agua. Y vas a poner una etiqueta que diga neutra. Ese es paso 1. Paso 2. Coloca la otra planta, porque son 2 plantas, porque tú tienes que comprobar esa hipótesis, ¿no? En cuál crecerá más. Coges el otro vaso con agua acidulada, pones la plantita ahí y esto debe ser la misma agua que usaré en el otro vaso, es decir, la misma cantidad, pero a este vaso le vas a agregar ¿qué? 2 gotas de vinagre. El vinagre es el ácido acético diluido en agua para uso alimenticio. Luego, ¿qué vas a hacer? Marca ese vaso con una etiqueta con la palabra acidulada para que tú la puedas identificar.
Y en ambos vasos marca hasta dónde llega el agua. Vas a marcar hasta dónde está llegando el agua. ¿De acuerdo? Paso 3. Mide el tamaño inicial de la planta. Es decir, acá están tus dos vasos, ¿no? Vas a medir el tamaño inicial de la planta. Observa que la terminación del tallo no tenga raíces. Es decir, donde termine el tallo, aquí en este primer no haya raíces. Y coloca estos datos en un cuadro de registro de observaciones. Lo que vas a observar acá, lo que estás midiendo, lo vas a colocar en un cuadro de observaciones. Paso 4. Coloca las dos plantas en un ambiente de manera que reciban igual iluminación durante el día. Estén abrigadas durante la noche, tengan la misma ventilación y temperatura, etc. Si el lugar es frío, colócalas dentro de una habitación, pero en la ventana para que les dé luz durante el día. Vas a colocar los dos vasos de agua neutra y acidulada en un mismo lugar, como te dice acá, para que a ambos vasos le llegue la misma temperatura y la misma ventilación. Una vez que ya tengas listos tus dos vasos, lo has dejado en un ambiente, ahora viene el proceso. C, el proceso. ¿Qué es lo que vas a hacer primero? Cambia de agua cada 2 o 3 días. Es decir, en ambos vasos, del agua neutra y del agua acidulada, vas a cambiar de agua cada 2 o 3 días. ¿De acuerdo? Número 2. Lava el interior del vaso antes de echar el agua nueva y cuida que no se borre la marca de agua ni la etiqueta. Es decir, recuerda que tú marcaste, ¿no? Cuando vas a cambiar el agua y cuando vas a lavar ambos vasos, cuida que la etiqueta donde pusiste neutra y de donde pusiste acidulada no se borre y tampoco la marca que hiciste al vaso, ¿de acuerdo? Con mucho cuidado. Paso 3. No te olvides, mira, vuelves a echar, ¿no? Vuelves a tener el vaso de agua neutra y no te olvides que al vaso que está con el agua, que va a ser acidulada, le vas a echar 2 gotas de vinagre al que está marcado de acidulada. A eso no te olvides. Paso 4. Al medir, vas a medir entonces estos dos vasos, ¿no? Al medir, parte del extremo superior de la planta hasta la raíz. Es decir, desde acá arriba vas a medir hacia acá abajo, ¿de acuerdo? Cuando ya haya raizado, es decir, cuando ya tiene raíces. Entonces vas a medir, vas a usar tu cinta métrica para que midas, para que puedas hacer la medición de cuánto ha ido creciendo. Muy bien, entonces ya seguiste todos los pasos para que puedas realizar tu plan de indagación, ¿no? Ese experimento para que puedas comprobar tu hipótesis. ¿Qué te dice ahora? Con estos pasos debidamente registrados, identificarás los recursos. ¿Cuáles eran esos recursos que has utilizado? El agua, vasos, entre otros, ¿no? Que se utilizarán para ejecutar ese plan de indagación. Ahora, ¿qué te dice ahora? Describe tu plan en tu cuaderno o en las hojas que estás usando. Cuando sea oportuno, es decir, cuando sea necesario, podrás emplear tu cuaderno de experiencias que más adelante lo vas a utilizar. Te sugerimos de la siguiente forma la presentación. Aquí vas a llenar estos cuadros. Objetivo del plan. ¿Para qué es tu plan? Para comprobar tu hipótesis, ¿cierto? ¿Qué acciones organizadas realizarás? ¿Qué estás haciendo primero? ¿Qué harás primero? ¿Qué harás luego? ¿Y qué haré después? Entonces aquí todas las acciones que vas a realizar las vas a escribir. En el siguiente cuadro vas a hacer lo siguiente. La lista de los materiales o recursos que necesitarás. ¿Cuáles son esos materiales que estás necesitando para hacer ese plan de indagación? ¿De acuerdo? Entonces vas a completar estos cuadros con las acciones que estás realizando y con la lista de los materiales o recursos que necesitarás. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? Anota la información que obtengas de cada planta en un cuadro de registro de observaciones. A ver, todo lo que observas en ambos vasos, la planta que está cultivada en agua neutra y la que también está cultivada en agua acidulada. ¿Dónde lo vas a registrar? Vas a hacerlo de la siguiente manera. Vas a hacer un cuadro de registro para la planta con agua neutra. Aquí está. Aquí vas a ir apuntando
lo que pasa el día 1, es decir, hoy día. ¿Te recuerdas que te dije, vas a medir con el centímetro el tamaño, entonces vas a anotar aquí? Y lo mismo, el registro para la planta con agua acidulada, es decir, para ambos vasos vas a usar un registro, es decir, para ambas plantas vas a utilizar un registro. Muy bien, recuerda, día a día las observaciones estarán centradas en los cambios que son notorios en las plantas, como el tamaño, ¿de acuerdo? Desde la raíz, ¿te recuerdas que te dije? Desde el día 1 tienes que medir. Hoy día vas a empezar acá a medir, día 1, ¿no? Su aspecto general. ¿A qué se refiere con su aspecto? Acá te pide aspecto, ¿no? Si se ve marchita o lozana, cuál es el color de las hojas. Entonces tú vas a apuntar el día 1, vas a ver qué color son sus hojas, si está marchitada o cuál es el color, cómo está, ¿no? ¿Cuál es ese aspecto? Vas a apuntar el día 1 tanto de la planta que está en agua neutra y de la planta que está en agua acidulada. Y también si están enraizando, es decir, si están creciendo sus raíces, donde dice raíces, vas a apuntar ahí si es que realmente están creciendo, cómo ves el primer día, el segundo día, así. Luego, otro dato importante que de repente tú hayas notado, vas a apuntar. Pero recuerda, es un registro para cada planta. Y lo vas a ir anotando día tras día. Seguimos. ¿Qué te dice? Realiza diariamente las observaciones del crecimiento de las plantas y registra los cambios en el cuadro de registro de observaciones. Aquí vas a ir anotando día tras día. ¿Cuánto tiempo? ¿Durante cuánto? Durante 9 días. El día de hoy empezamos día 1, ¿no? Entonces tú vas a ir aquí apuntando durante 9 días. La próxima semana reportarás estas observaciones. Por ello es importante que vayas anotando día tras día esos cambios en el tamaño en centímetros, en su aspecto, en sus raíces y otros aspectos que tú quieras apuntar. Felicitaciones. Realizaste los primeros pasos de la indagación que te hemos propuesto. Estamos seguros de que hoy aprendiste algo muy importante. Esperamos que te sirva para formarte ideas más claras acerca de la formulación de hipótesis. Recuerda, tú hoy día has formulado tus hipótesis y con el plan de indagación estás buscando comprobar si tu hipótesis es verdadera o es falsa. Todavía no tienes una respuesta, ¿no? Porque tienes que esperar este plan de indagación, este experimento, que ¿cuántos días? Durante 9 días que vas a ir apuntando día tras día esos cambios y en cuál de las dos, cuál de las dos plantas crecerá más, ¿no? Para que compruebes entonces. Muy bien, entonces ahora te vas a autoevaluar y lo harás a través de esta lista de cotejo. Esta lista de cotejo tiene estos criterios de evaluación que tú te vas a ir autoevaluando para saber si lograste o no. Si lo has logrado, te vas a poner un check de que sí lo lograste, ¿de acuerdo? Y si no lo has logrado, un check en no y vas a tener que revisar para que puedas cumplir con este criterio de evaluación. A ver, ¿cuál es ese primer criterio? ¿Elaboraste un plan para poner a prueba y validar esa hipótesis? Claro, has puesto a prueba, realizaste ese experimento, ¿no? Ese plan de indagación que es hacer ese experimento para comprobar si tu hipótesis es verdadera o es falsa. Entonces, sí lo has logrado. ¿Realizaste los pasos del experimento? Te está preguntando, a ver, ¿lo hiciste? Si lo has logrado, muy bien, vas a poner un check de sí lo logré. ¿Elaboraste un cuadro de observaciones de donde recogerás los datos para cada planta? Claro, elaboraste esos dos cuadros, ¿no? Un cuadro que será para la planta que está cultivada en agua neutra y el otro cuadro para la planta que está cultivada en agua acidulada. Entonces, si lo has logrado, muy bien. ¿Completaste los cuadros de observación con la información inicial? Es decir, has completado el primer día, el día 1, ese cuadro, en ambos cuadros has completado lo del día 1 porque ya hoy día has empezado. Si lo has logrado, muy bien. ¿Previste los posibles factores que debes controlar y tener en cuenta? A ver, tienes dos vasos con agua uno con agua neutra y otro vaso con agua acidulada. Claro, lo tienes, por eso estás realizando este experimento. Las dos plantas que estás utilizando para empezar este experimento tienen un tallo firme, hojas frescas, que no estén marchitas.
un mismo color de hojas y también la misma cantidad de agua para ambas plantas, ¿no? Las dos plantas tienen igual iluminación y temperatura. Si estás cumpliendo con todo este criterio, vas a poner sí lo logré. Pero si por ahí no estás cumpliendo uno de ellos, no lo has logrado, entonces tienes que revisar porque tienes que cumplir este criterio de evaluación, ¿de acuerdo? Ahora te reunirás en familia. ¿Y qué vas a hacer en familia? Vas a hacer lo siguiente. Explícale a tus familiares lo importante que es indagar para tu aprendizaje. Cómo formulaste también tus hipótesis y cómo lo hiciste. También cuéntales cómo los resultados de las indagaciones son evidencias que te permitirán sustituir en tu memoria las creencias o información falsa. Mira, a través de la indagación vas a sustituir en tu cabecita alguna información falsa o alguna creencia que vayas a tener. Por eso con ese plan de indagación tú compruebas, ¿no? Si es verdadero o es falso. Ahora te pide, reflexiona. Para reflexionar tienes que recordar la meta del día de hoy. ¿Cuál era la meta? Formular posibles hipótesis y un plan de indagación. Creo que sí has cumplido esta meta, ¿no? Porque has planteado tus hipótesis y has puesto un plan, has elaborado tu plan de indagación a través de ese experimento. ¿Cuál será esa pregunta? A ver, ¿lograste la meta? Explícalo en un texto corto. Vas a explicar brevemente si lograste o no la meta. Siguiente pregunta. ¿Qué logros tuviste? ¿Crees que te falta mejorar? ¿Qué es lo que te falta mejorar? Vas a contestar qué logros has tenido y qué es lo que tú crees que te falta mejorar. ¿Qué acciones realizaste para lograr la meta? ¿Qué es lo que hiciste para poder lograr esta meta del día de hoy? Muy bien, chicos. Entonces, con eso terminamos todo lo correspondiente al día de hoy para que tú puedas realizar el experimento. Muy bien, chicos. Muchas gracias.